gusto, un cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que a nivel mundial ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y lo hacemos de dos maneras, mediante nuestros servicios de educación jurídica, donde aclaramos ello a nivel general y mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos, donde aclaramos ello específicamente, por ende, a la medida de cada asunto jurídico, de cada problema jurídico, vinculado de alguna forma con inteligencia artificial, con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Y en este caso aclaramos cómo se puede lograr cumplir con el derecho frente a una inteligencia artificial o si existe o no un incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial según lo que requiera, según lo que necesite, según lo que solicite el cliente, o aclaramos si una iniciativa regulatoria o de buenas prácticas es válida o no, es armónica o no con la forma en la cual frente a ello apliquen los derechos y deberes. Y en el caso de no ser algo válido, aclaramos cómo puede ser válido, cómo aplican los derechos y deberes frente a ello y por ende cómo aplicarlos para lograr que exista una norma, si es que se trata de una iniciativa para crear una norma sobre inteligencia artificial o para lograr que existan buenas prácticas, es decir, formas de cumplir con el derecho, es decir, una forma de autorregulación válida, una iniciativa válida de autorregulación en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré en qué consiste la conceptualización, inclusión, claridad, entendimiento, procesamiento, aplicación y propiamente cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y es que se considera que hay que conceptualizar el derecho para que se pueda conocer, por ende, por parte del ser humano, al ser la única forma en la cual el ser humano puede conocer qué es el derecho, es decir, qué es lo definido en el todo del derecho, es decir, para conocer, para que el ser humano pueda conocer, conozca lo definido en el derecho, es decir, para que el ser humano conozca la forma de los derechos y deberes y por ende cómo existen y por ende cómo aplican, es decir, para que conozca la forma de la existencia y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes. Y hay que aclarar que conceptualizar no significa aclarar el derecho a los derechos y deberes, porque conceptualizar es dar un concepto. Entonces, más que de conceptualizar, se trata es de conocer las partes y el todo de los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, la forma de cada derecho y de cada deber, las partes y el todo de los derechos y deberes, las partes y el todo de todos los derechos y deberes, las partes y el todo de los derechos y deberes, de cada derecho y de cada deber, las características de los derechos y deberes de cada derecho y de cada deber, las condiciones que se deben cumplir, satisfacer, atender, cumplir, satisfacer, cumplir, aplicar para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el goce por ende de todos los derechos y cumplimiento de los deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque la aplicación de un derecho solo existe cuando se aplican por ende a la vez los demás derechos y cumplen los deberes, por ende todos los deberes. Todo está conectado, todo es interdependiente, todo está correlacionado. Entonces, ahí es que conocer los derechos y deberes, por ende cada derecho y cada deber, y por ende sus partes y su todo. Y otra cosa es que existe la conceptualización diligente, alguna forma, una forma de conceptualización diligente, válida, es decir, una forma de describir los derechos y deberes y propiamente una forma de comunicar los derechos y deberes, una forma de comunicar la forma de los derechos y deberes mediante un concepto, mediante una narrativa, una narración, un relato que deje claras las características, las condiciones y propiamente las partes y el todo, es decir, propiamente la forma de los derechos y deberes.
Entonces, frente a la inteligencia artificial, no se trata de cualquier conceptualización ni de cualquier percepción, dimensión, consideración, punto de vista, apreciación, dimensión, por ende humana, en relación con el derecho, es decir, en relación con los derechos y deberes, sino de lograr transmitir, es decir, incluir de alguna forma la forma de los derechos y deberes a la medida de cómo exista cada inteligencia artificial y por ende lograr que la inteligencia artificial exista, es decir, opere, funcione y propiamente exista, que sus partes y todo existan con base en ello, con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende aplicando los derechos y deberes, lográndose aplicar mediante este producto los derechos y deberes. Por eso cada ser humano es quien debe aplicar los derechos y deberes para lograr ello frente a la inteligencia artificial, según cómo los derechos y deberes vayan aplicando y propiamente apliquen frente a cada ser humano existente en cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial y propiamente según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica. Cada relación jurídica, la respectiva relación jurídica, por ende involucrada con ello, vinculada de alguna forma, relacionada de alguna forma con la inteligencia artificial, con el todo de la inteligencia artificial que exista por el resultado de la unión de las formas de inteligencia artificial que existan en la relación jurídica, en el todo de la relación jurídica, es decir, en el todo del ambiente donde apliquen derechos y deberes, al ser un ambiente relacionado con la forma de los derechos y deberes, que existe de una forma relacionada con la forma de los derechos y deberes, y sea una relación jurídica, es decir, y se trate de un ambiente, sea un ambiente donde exista inteligencia artificial. Y por eso se deben conocer los derechos en general, los derechos y deberes propiamente, los derechos y por ende los deberes se deben conocer, se deben tener claros, se deben conocer los derechos y deberes en general y se deben conocer cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, en este tema la medida de cada relación jurídica, donde exista inteligencia artificial y por ende cada quien debe conocer cómo le aplican, cómo le van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes según cómo cada quien existe, es decir, vaya existiendo y propiamente existe en cada relación jurídica, donde existe inteligencia artificial, según cómo vaya existiendo y propiamente existe la relación jurídica, la respectiva relación jurídica. Y, por ende, cada quien debe lograr una forma de aplicar los derechos y deberes según cómo los deba aplicar, es decir, según cómo le apliquen, según cómo le vayan aplicando, procediendo y propiamente apliquen, procedan, según cómo los deba aplicar, según cómo le apliquen. Y cuando cada ser humano logra ello, aplica los derechos y deberes, existe la relación jurídica válida porque existe con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en el cumplimiento del todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, con base en la aplicación de lo definido en el derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, con base en el goce de los derechos, por ende de todos los derechos, y cumplimiento de los deberes, por ende de todos los deberes. Y así se entiende y propiamente se tiene claro, se entiende y propiamente queda claro, se tiene claro qué es el derecho, es decir, cómo existen, cómo son, qué son los derechos y deberes, por ende cuáles son los derechos y deberes y por ende cuándo existe una relación jurídica donde existe inteligencia artificial, esa claridad, al estar precisamente clara, se puede incluir de alguna forma, es decir, por ende se puede lograr de alguna forma aplicar ello, incluir propiamente este conocimiento y por ende aplicar ello, aplicar los derechos y deberes a través de la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial y por ende propiamente así existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con la relación jurídica, es decir, en la relación jurídica donde exista inteligencia artificial y por ende existe la inteligencia artificial válida porque existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con ella, frente a ella, en relación con cada una de sus partes y su todo, es decir, que así se conoce qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, y por ende se conoce, se tiene claro cómo lograr aplicarlos, es decir, cómo se deben aplicar y cómo lograr aplicarlos, alguna forma de aplicarlos, se logra la claridad sobre la forma de aplicarlos a la medida de la respectiva relación jurídica, es decir, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Es decir, que cuando ello está claro, por ende, por parte de cada quien, cuando los derechos y deberes se conocen por parte de cada quien, por parte de cada ser humano que existe en cada relación jurídica, donde exista inteligencia artificial, se conoce por ende a los derechos y deberes y se
se puede lograr y probablemente se logra una forma de de aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por ende se logra que mediante este producto, que mediante este objeto, que mediante la inteligencia artificial se apliquen los derechos y deberes en lo que depende, es decir, en lo relacionado con la forma de la existencia de la inteligencia artificial según cómo existe la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y por eso se trata de la claridad y por ende de la síntesis, de la capacidad de la síntesis diligente, de comunicar de la forma más simple posible y por ende más completa y por ende más oportuna la forma de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial para que este producto exista aplicando este conocimiento y propiamente con base en este conocimiento y así exista la inteligencia artificial válida y propiamente la relación jurídica válida donde exista, por ende, la inteligencia artificial válida. Es decir, la relación jurídica válida donde existe inteligencia artificial y por ende esa inteligencia artificial existe de una forma válida, es válida al existir en la relación jurídica válida. Así existe la inteligencia artificial válida, de una forma válida, de alguna forma válida, de alguna forma en relación con la cual existe la aplicación de los derechos y deberes frente a ella, porque de alguna forma cada ser humano logra aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien. Y así es que la inteligencia artificial es válida, mientras que si se considera que los insumos que permiten que opere y propiamente exista la inteligencia artificial no se basan en ello, no existen con base en la forma de los derechos y deberes y propiamente no son una forma para que la inteligencia artificial exista con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende no existe una forma mediante la cual se logren aplicar los derechos y deberes a través de la inteligencia artificial, no existe la inteligencia artificial válida. Por eso es determinante conocer y aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, es decir, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, para que conozcan nuestros servicios de educación jurídica y de elaboración de conceptos jurídicos, como se dan cuenta, cómo aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Nuestro conocimiento es universal, mundial y por ende nuestros clientes pueden estar ubicados, pueden ubicarse en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por su atención. Un fraternal saludo. Que estén bien.